Hola, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema básico y trata sobre los números naturales y los números primos. Principalmente vamos a ver cómo descomponer un número en sus factores primos. Entonces, primero que nada tenemos que ver qué son los números naturales. Se denotan de esta forma y son básicamente los números que utilizamos para contar. Se podría decir que fueron los primeros números en usarse. Empezarían 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. Ok, bueno. eh, como ustedes vieron en la primaria o en la secundaria, existía una operación que era la división. Entonces nosotros expresábamos, por ejemplo, eh, un cociente, ¿no? Digamos 17 entre 5. Entonces, ahorita de momento suponemos que no tenemos parte decimal. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces cabía el 5 en el 17, no? Entonces lo escribíamos como la casita. Este era el dividendo y este era el divisor. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 17? Decíamos 5 por 3, pues 15. Entonces a ese se lo restamos y nos sobran 2. De momento no vamos a trabajar decimales, todo va a ser entero. Entonces vean, aquí lo que me está diciendo es que 17 lo puedo escribir como la multiplicación de 5 por 3 más un residuo que es 2. Entonces, el dividendo, que es 17, lo puedo escribir como el cociente, que es 3, por su divisor más el residuo. ¿Ok? Entonces, como les dije, de momento no estamos trabajando decimales. Todo es entero. Ahora, veamos otro ejemplo. 12 entre 3. Pues escribiéndolo como la casita, es así, ¿no? Entonces es lo mismo. 4 por 3, pues es 12 y se lo restamos. En este caso me da 0. Entonces decimos que el residuo es 0. Es decir, el dividendo lo puedo escribir como el cociente más el divisor, digo por el divisor más un residuo. En este caso el residuo es 0. Bueno, esto es lo que nos importa. Estamos buscando que la división sea exacta. Entonces, en este caso decimos que divide o que es múltiplo de ese número. ¿Ok? Entonces, un número divide enteramente a otro si el residuo de la división es 0, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque pues es lo que queremos. Queremos que la división sea exacta, ¿no? O que lo divida enteramente. Muy bien, vamos a ver una nueva clase de números que vienen obviamente aquí de los naturales. En este caso vamos a ver los números primos. Números primos. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por uno y por ellos mismos. No tienen más divisores. Entonces, regresando a la definición de qué era eh, un número que dividía a otro enteramente, pues entonces no debe de haber residuo. Por ejemplo, el primer número primo es 2. Obviamente es divisible entre 1 y entre el mismo, ¿no? El siguiente es 3.
también tiene divisor 1 y el mismo. Pero ¿por qué 4 ya no es primo? Bueno, porque 4, si se dan cuenta, lo puedo dividir entre 1 y me da 4. 4 lo puedo dividir entre 2 y me da 2. Y 4 lo puedo dividir entre sí mismo y me da 1. Entonces vean que ya no tiene nada más, ya no es divisible por sí mismo ni por 1, sino que además tiene otro divisor. Por eso 4 ya no es primo. El que le sigue pues es 5. 6 tampoco ya no es primo, porque por ejemplo yo puedo dividir 6 entre 1 y me da 6. 6 entre 2 y me da 3. 6 entre 3 y me da 2. Y 6 entre sí mismo, ¿no? Y me da 1. Entonces aquí igualmente tiene más de 2 que lo dividen enteramente. Es divisible entre 1 y 6, pero también entre 2 y 3. Entonces son divisores enteros, ¿no? Pero no me sirven. Entonces los primeros números primos con los que vamos a estar trabajando pues es el 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, ¿no? Bueno, ¿para qué quiero esto? Porque, por ejemplo, el 4 y el 6 son lo que llamamos números compuestos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es descomponer un número en sus factores primos. Y bueno, esto básicamente es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué me dice esta cosa? Bueno, básicamente que todo natural se puede descomponer en factores primos. Es decir, todo número natural yo lo puedo expresar como la multiplicación de varios números primos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso generalmente pues siempre lo preguntan en los exámenes de ingreso a la preparatoria o a la universidad, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el 120, ¿no? Para descomponer el 120 en factores primos, pues siempre tenemos que empezar por el más pequeño de ellos, ¿no? Que es el 2, 3, 5, etcétera. Entonces lo que hacemos primero pues es ir dividiendo entre el primero. Obviamente tiene que ser una división entera. Ya vimos que tiene que ser sin residuo, que el residuo de 0, ¿no? Entonces preguntamos si tiene mitad o si es divisible entre 2. La respuesta es sí, ¿no? Y nos da 60. Con este nuevo número volvemos a preguntar lo mismo. ¿Tiene mitad? Y sí, ¿no? Es 30. Volvemos a preguntar lo mismo. ¿El 30 tiene mitad? También. Y es 15. Volvemos a preguntarnos si el 15 tiene mitad. Aquí ya no, porque ya no es divisible enteramente entre 2. Podría darme un residuo, ¿no? Si multiplico 7 por 2 me da 14, más un residuo de 1 me da el 15. Pero quedamos que tiene que ser entero. Entonces, si ya no tiene mitad, el que sigue es el 3, ¿no? 15 es divisible enteramente entre 3 y la respuesta es sí, y nos da 5. Ahora, 5 obviamente pues no es divisible entre 3, entonces no nos queda más que sea divisible entre sí mismo. Y ya llegamos al 1. Eso quiere decir entonces que 120 lo puedo expresar como la multiplicación de estos 5 números. Es decir, 120 descompuesto en factores primos es 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Muy bien, es todo por esta vez. Espero les haya servido. Cualquier cosa déjenme un comentario. ¿Algún tema en específico o algo que quieran revisar? Con gusto lo leeré. Cuídense.